Cuando estudiamos las grandes religiones del mundo, podemos ver que cada una de ellas tiene su forma de llegar al cielo. Y la gran mayoría es a través de obras para poder demostrarle a esos dioses que somos buenos y podemos estar allí. Pero en este camino, muchas veces nos sentimos superiores a los demás. ¿Qué pasa con el cristianismo? ¿Cómo el apóstol Pablo pudo resolver esta problemática? Esto lo vemos en el capítulo de Inverse del día de hoy. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Hoy día tenemos un interesante tema, el poder del pecado. Y bueno, como siempre nos están acompañando grandes panelistas, así que nuevamente vamos a saludar a nuestra amiga Andrea Barrancas, que estuvo ya la semana pasada con nosotros, pero nuevamente nos vuelve a acompañar. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, bien, muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este capítulo tan interesante y nuevamente les acompaño desde Rancagua, Chile. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y bueno, desde más lejos, ¿verdad? Más allá, teníamos a un invitado muy especial que nos estuvo acompañando también en el Congreso JA en septiembre de este año. Harrison Umaña, de Coming Out Ministry. ¿Cómo estás, Harrison? Hola, hola amigos, es un gusto, un placer estar con todos ustedes, es una gran bendición. Bueno, estamos conectados desde Costa Rica y es una completa bendición estar con mis amigos de Chile, también aquí de Venezuela, como es Andrea. Y pues bueno, entrémosle a estudiar la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Harrison. Y bueno, un antiguo conocido que nos estuvo acompañando en los primeros capítulos de Inverse en la temporada pasada, nuestro pastor Agustín Hermosilla. Pastor, ¿cómo se encuentra? Uy, qué alegría, Jan, mucho gusto. ¿Cómo están cada uno de quienes nos están escuchando a esta hora también? Saludos a nuestro distrito y estamos muy contentos de estar acompañándoles nuevamente y de ser parte de esta bendición como es GYC y también el repaso de nuestra lección de hoy día. Muchas gracias, pastor. Muchas bendiciones también allá para la ciudad de Santiago, que de allá nos acompaña. Bueno, y como siempre, vamos a pedirle a nuestro pastor que nos pueda hacer una oración para invocar el nombre de nuestro Señor y que el Espíritu Santo nos pueda iluminar, pueda hablar a través de nuestras bocas en este hermoso estudio de la palabra de Dios. Pastor, por favor. Inclinemos nuestra cabeza para orar. Padre amado, Dios eterno, hay gratitud en nuestro corazón porque tú nos has reunido a esta hora para estudiar tu palabra, meditar en ella y sobre todo, mi Dios, repasar una lección tan importante como es el poder del pecado. Pero sabemos, Padre Celestial, que tú has vencido el pecado y has vencido, Señor, el enemigo, Señor, que se ha levantado contra ti. Por lo tanto, hoy día, Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que pueda guiar nuestras mentes a entender y sobre todo a comprender el mensaje que hemos traído, como es la justificación por la fe y también, Padre Celestial, la justicia que tú has dado a tus hijos por intermedio de Cristo Jesús. Por eso, Señor, pedimos tu presencia, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Muchas gracias, pastor. Bueno, ya que tenemos aquí la presencia, ¿verdad?, de nuestro Señor, vamos a poder abrir la palabra de Dios y le vamos a pedir a nuestra amiga Andrea, por favor, que nos pueda leer Romanos capítulo 2, verso 15. Por favor, Andrea, si nos puedes leer. Dice, muestran la obra de la ley escrita en su corazón, su propia conciencia lo atestigua y sus propios pensamientos los acusan o los defienden. Muy bien. Bueno, como habíamos visto un poquito en la introducción, y esto uno lo puede ver cuando uno ve las otras grandes religiones, ¿verdad? Siempre hay una forma en que yo tengo que hacer algo para llegar a ese paraíso, a ese nirvana, a ese cielo.
o escalar una gran montaña, demostrarle a los dioses que yo soy digno de entrar allá y tengo que hacer muchas obras. Pero ¿qué pasa en el caso del cristianismo? ¿Es igual que todas estas otras religiones? ¿Qué pasa con cómo nos muestra Pablo ahora en el capítulo 2? ¿Y qué pasa ahora con otra cosa que entra aquí, que muchas veces no entra el otro, que es el pecado? ¿Qué tiene que ver allí con esto? Y una pregunta específica. Ahora, en el capítulo 2 del libro de Romanos y el versículo 6, hay una relación entre la salvación por la fe y el juicio según las obras. Pastor, ¿cuál es esa relación? ¿Nos puede decir? Bueno, Jan, es importante lo que Pablo aquí está mencionando en el versículo 6 y me gustaría que le diésemos lectura, porque dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces pareciera que la salvación fuese por las obras, pero sin embargo nosotros al meditar en la epístola de Pablo a los romanos y en cada una de las epístolas, la palabra justificación o justificar aparece 38 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero 26 de ellas está ligada directamente a lo que son las cartas paulinas. Y aquí Pablo está refiriéndose claramente a que la salvación es por la gracia, ¿cierto? Pero las obras son la base del juicio de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la justificación por la fe, por la cual Pablo nos habla, y es el centro de la lección de esta semana, ¿cierto? La justificación es un término legal en el cual el juez trata un veredicto y pronuncia, ¿cierto?, hacia la persona que es declarada inocente de la acusación en su contra. Y esto es opuesto a la condenación. Ahora, nosotros como siervos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos que tener un complemento en cuanto a la fe y en cuanto a las obras. No puede haber fe sin obras y no puede haber obras sin fe. ¿Qué piensan ustedes, chicos, entonces? ¿Es necesaria? ¿Hay buena contradicción entonces entre lo que dice Pablo aquí y lo que habíamos visto, que la justicia viene por la fe, entonces viene por las obras? ¿Qué piensan con respecto a lo que dice el pastor? Sí, claro, bueno, me gustaría añadir a esa percepción, ¿verdad? De lo que dice el texto, lo que trata la Biblia con respecto a la fe y las obras. Y yo quisiera traerlo más en el punto de vista de la vida cristiana, cotidianamente, cómo nosotros vivimos esa fe. Porque muchas veces nosotros, como dijo Jan al principio, muchas veces queremos hacer cosas para poder agradar a Dios y pensamos y estamos buscando el merecer ciertas cosas. Pero si nosotros analizamos que todo lo que Dios, todo lo que Jesús hizo por mí, entonces no puede haber una contradicción. ¿Por qué? Porque Jesús vino y entregó su sangre por cada uno de nosotros. Pero no solamente llega el asunto ahí, sino que él vivió una vida justa y de obediencia. Entonces, cuando a nosotros nos hablan acerca de la fe, ok, bueno, la fe me hace ver y me hace entender de que, mira, sí, Jesús vino, murió por mí, fue algo cierto, él se hizo real y él vivió una vida de obediencia. Qué gran amor él tuvo por mí para hacer todo lo que él hizo en esa tierra por cada uno de nosotros. Entonces, esa fe, por medio de esa fe, hace que mi mente y mi corazón correspondan también, que correspondan a ese amor, a esa obediencia que él tuvo, a esa vida justa. Y lo vemos no desde el punto de vista de que lo podamos hacer nosotros, sino que Cristo Jesús morando en nosotros. Así que no puede haber una contradicción. El mismo Jesús vino a ser obediente a su Padre. Y bueno, hay que tener algo muy en cuenta, es el asunto del creer y tener fe, porque muchas veces nos llegamos y asociamos muchas veces el asunto del creer como, bueno, es lo único que tenemos que vivir. Y nosotros tenemos que recordar que según Santiago 2:19, que nos dice, crees en Dios, bien haces.
hasta los demonios creen y tiemblan también. Entonces, ¿será que los demonios se van a salvar por creer en Dios? No, sino que la fe es muy importante para que haya un camino, un deseo por hacer las obras que Dios nos manda expresamente en su palabra. Y hay que entender algo, el creer es una experiencia pasiva, es algo que me gustaría decir, y la fe es una experiencia activa. La fe me lleva y como resultado de esa fe voy a terminar haciendo esas obras. Así que por eso están correlacionadas las dos, no pueden estar separadas. Bien, agregando, complementando algo que decía Harrison, quisiera compartir un versículo que está en Efesios 2:8 que dice: porque por gracias habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios. Realmente es un regalo, es un don inmerecido. Esa es la gracia. Y ahora a nosotros nos toca dar el otro paso, que es la fe. Es decir, la salvación la alcanzamos cuando nosotros nos entregamos completamente a Cristo, confiamos en Él, confiamos en su obra, en todo lo que ha hecho por nosotros, y el resultado va a ser una experiencia, una vida cambiada y una vida transformada. Pero obviamente, como han comentado, no se contradicen, están en perfecta unión. Sabemos que por nosotros mismos no hay algo que justifique o alcance algo mayor. O sea, en mí no está el poder, realmente es ese ser superior que lo pudo hacer y que lo hace. Claro, justamente ahí mencionando el tema de la fe, es un tema complejo de tratar y de explicar, porque si nosotros queremos definirlo como una creencia, entramos en problemas porque no tenemos cómo definirla. Pero sí, si nosotros, de acuerdo al griego, la definimos como un sustantivo, y el sustantivo es creer. Entonces podríamos decir claramente que cuando habla de la fe, dice que la fe es obedecer, no entender. Entonces eso es fe, porque yo después comprendo. En el momento yo solamente creo que Dios me está diciendo, bueno, obedece aquí porque es mejor para ti. Pero después que yo he obedecido, recién comprendo por qué tenía que obedecer. Por lo tanto, fe, como dirían en griego, es tener fe. Bueno, ahí la lección nos hablaba también de que en esto, el problema que tenían los romanos, ¿verdad? Era el capítulo 1, va nombrando, bueno, los griegos son así, asá, son calumniadores, fornicarios, adúlteros, y luego dice, y tú que sabes y conoces todo esto, tú también haces exactamente lo mismo. Entonces, acá uno empieza a hablar de que muchas veces nuestra justificación no se basa en la fe, sino en mirar al que está al lado mío y decir, yo soy mejor que por lo tanto puedo entrar al cielo. Muchas veces nos pasa eso mismo. Jesús también, cuando lo dijo primero, saca la viga que está en tu ojo para que puedas sacar la paja de tu hermano. Y de hecho, a veces se encuentra como esto de que no puedes entrar al cielo si tu gracia, si tu condición no es mejor que la de los fariseos. Y cuando yo primera vez leí eso, al principio no lo entendía. Pero luego entendí que, claro, los fariseos tenían una justicia, pero era como un trapo de inmundicia. Entonces, finalmente, la única justicia a la que podemos aferrarnos no es la justicia de nuestras obras, es la justicia de Cristo, es las obras que Él hizo cuando murió en la cruz, esa vida perfecta que Él hizo, que cumplió todo y cada uno de los mandamientos, ahora por gracia me la regala y me la entrega. Pero no solamente de forma, podríamos decirlo, de justificado, sino que ahora Él es una transformación, como decía Andrea, empieza a hacer una transformación dentro de mí y yo empiezo a andar en esas obras que el Señor me da. Entonces, yo creo que la justicia por la fe y las obras no están separadas, no son excluyentes, sino que la fe nos lleva finalmente a hacer obras, ¿ya? Bueno, vamos a seguir hablando ahora, pero en el tema de lo que es el mensaje de Apocalipsis, el capítulo 14-12. No sé, pastor, si lo puede leer, por favor. Por Apocalipsis supuesto. 14-12.
lo buscamos inmediatamente, ¿cierto? Es un texto que sabemos de memoria, pero igual es necesario buscarlo en la palabra de Dios. Dice, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así es. Entonces, aquí nos es un llamado a que el pueblo, ¿verdad?, que va a estar de pie cuando Cristo venga, el pueblo que está ahí con los 144.000, ¿verdad? Esta generación tiene que guardar los mandamientos de Dios. Pero muchas veces hemos escuchado, y yo también, de hecho lo he escuchado en la misma iglesia, que la gente dice, no, es que no, tenemos que guardar todos los mandamientos de Dios porque eso sería ser fariseo, eso sería ser legalistas. Igual tenemos que como pecar un poquito. ¿Es realmente esta actitud una actitud real? ¿Qué piensas, Harrison? Bueno, totalmente alejado de la realidad y de la verdad que nos presenta la palabra de Dios. Y algo muy importante y lastimosamente, el cristianismo como tal y nosotros que queremos pues seguir los mandamientos de Dios al 100%, pues tal vez venimos marcados de una u otra manera por lo que el pueblo de Israel hizo en la antigüedad. Ellos se les había dado los mandamientos y ellos una y otra vez pues rechazaban a Dios y terminaban siendo castigados por Dios. Entonces la experiencia que ellos llegaron a tener con Dios era un asunto de, bueno, voy a hacer las cosas buenas para no perderme y para que Dios no nos castigue. Entonces ellos tuvieron este tipo de experiencia con Dios y a la misma vez, al hacer esas cosas buenas, decían, bueno, si yo soy bueno y hago estas obras que estas cosas que Dios nos ha dado que hagamos, pues voy a merecer el cielo también. Así que este era el tipo de relación que ellos tenían, pero hay un pilar muy, muy importante en la palabra de Dios que es el asunto del amor. En Juan 14:15, y ojalá lo puedan buscar ahí donde estén, Jesús le dice a sus discípulos, y es un texto que todos conocemos y es muy importante para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, no es un asunto de que, mira, si no los guardas, te vas a perder y te voy a castigar. O, mira, si los guardas, tienes asegurado el asunto, no importa si usted piensa o no hace, o no sé, pero mientras usted los haga, aunque haga la pantomima, pero va a ir al cielo. No, es si me amas, guarda mis mandamientos. Y noten que Jesús tuvo que vivir ese amor, tuvo que vivirlo en su vida. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos Filipenses 2:5, nos dice que haya pues en vosotros, ¿verdad? En nosotros, en cada uno de nosotros, que somos discípulos de Cristo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y saltemos al versículo 8 que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Desobediente. No, dice, él se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Entonces, ese mismo sentir que nos está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, que haya ese sentir, que haya ese mismo tipo de pensar en nosotros, de humillarnos a nosotros mismos y seguir el mismo camino que tuvo Cristo Jesús, haciéndonos obedientes. Y ahí mismo en Juan capítulo 15 nos dice con respecto al amor, otra vez Jesús, poco tiempo después de hablarles acerca del amor, en versículo 9 y versículo 10 del capítulo 15 dice, como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego conectamos Primera de Juan, súper conocido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 5. Porque lo mismo que Jesús les está diciendo a sus discípulos,
ahora para nuestra época, para lo que estamos viviendo ahora como cristianos, después de que ya Jesús está en el cielo, el apóstol Juan le dice en esta carta, esa epístola, su primera epístola, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos, sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Entonces, es un asunto de si el pueblo de Dios al final, en el capítulo 14 de Apocalipsis, que guardan los mandamientos, es porque es un amor, es un producto de esa fe y de ese amor que Dios tiene para con nosotros y que nosotros le correspondemos a él. Sí, realmente esos textos son maravillosos, son parte de los que tenía. Aquí me quedó uno, que es Hebreos 10:16, que dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Recordemos lo que dije la vez pasada, cuando Dios habla de corazón, habla de nuestra mente, de nuestra razón, y es allí donde debe estar, pero como decía Harrison, y hemos comentado, eso es el resultado, no es algo que es externo, que es forzoso, que alguien impone, sino que el mismo Espíritu Santo va trabajando y eso va siendo grabado y es de forma espontánea y natural. Sale no porque nosotros haya algo, sino porque el Espíritu Santo grabó eso y es el resultado de una vida en comunión con Jesús. Exacto. Y también ahí recordar que la esencia, ¿cierto?, de todo cristiano es guardar los mandamientos de Dios, pero también es tener la fe de Jesús. Pero podemos ser adventistas guardando los mandamientos de Dios y no teniendo a Jesús en nuestro corazón o en nuestra mente. Por lo tanto, la importancia que le da Cristo Jesús a la fidelidad a la ley es la que a nosotros ahora, por la fe que nosotros ejercemos en Cristo, es la que nos capacita para el cielo. Por lo tanto, Cristo hace todo por nosotros. Nosotros no necesitamos hacer nada, pero sí, nosotros mediante el aceptar a Cristo, ahora nos volvemos, porque habla acerca de la paciencia, ¿cierto? Y la paciencia es el carácter. Quiere decir que nuestro carácter se va moldeando y se va asemejando cada día más a Cristo, y eso es lo que nos lleva al reino de los cielos, nuestra semejanza con Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador. Así es. De hecho, la misma hermana White, cuando habla en el camino a Cristo, ella dice, muchas veces nosotros le hacemos promesas a Dios en buscar este caminar. Y dice, nuestras promesas son como telarañas que vienen cualquier cosa y se rompen. Señor, ahora que viene el fin de año es como típico. Señor, te prometo que el próximo año voy a guardar todos los sábados, te prometo que voy a dejar de ver series, te prometo, y un montón de cosas. Y ya llega febrero y ya esas promesas ya no valen nada. Dice, lo que tenemos que entregarle al Señor es nuestra voluntad. Es nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quién es el que da la fe? ¿La damos nosotros? No, Él el que la entrega. Después nosotros la vamos desarrollando. ¿Quién es el que da las obras? Él también da las obras. Por lo tanto, luego nosotros lo que tenemos que hacer es ir desarrollando esa fe a través de las obras y a través de nuestro carácter. Como decía Harrison, tiene que ser forjado finalmente por el amor. Porque podemos saber profecía, podemos saber de todo, pero dice el apóstol Pablo que sin amor, nuestra fe finalmente todo esto llega a ser como un metal que retiñe y no hace nada más. Bueno, ya hemos finalizado nuestro segundo bloque, así que a nuestros amigos que están allí detrás de las pantallas viéndonos, ya puede ser en su televisor, por YouTube, por Instagram, por Facebook, les pedimos que esperen un segundo porque vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con este interesante tema del poder del pecado y qué tiene que ver la ley y la fe con esto. Así que espérennos allí, ya volvemos.
Muy bien, estamos aquí nuevamente en Inverse en español con este interesante tema de la justicia por la fe, las obras y el pecado. ¿Qué tienen que ver todo esto? Bueno, y estamos hablando recién acerca del mensaje del tercer ángel, cómo a través de nuestra historia como adventista, nos da más luz acerca de la justicia por la fe. Entonces la pregunta ¿es el mensaje de los tres ángeles una nueva luz acerca de la justicia por la fe? ¿Cómo entrega una perfecta armonía entre la fe y las obras? ¿Qué piensan ustedes? Pastor, por favor. Mira, es una pregunta interesante y me gustaría añadir lo siguiente en este aspecto, Jan, que nosotros como cristianos, y lo que dice nuestra hermana Ellen White, es que nosotros debiésemos dedicar todos los días a estudiar lo que es la justificación por la fe y a entenderla, dice, porque es el medio por el cual nosotros vamos a ser salvos. Y dentro de ello, nosotros tenemos dos conceptos que deben estar constantemente en nuestro meditar, en nuestro quehacer diario con Cristo, que es la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada, ¿cierto?, es la que Cristo cargó por nosotros y la pagó en la cruz. Pero aquí viene la importancia de la justicia impartida, porque esa se da diario y se da mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ahora nos santifica a diario para llegar a Cristo Jesús y para llegar a mejorar nuestro carácter, a mejorar nuestro estilo de vida como cristianos y a convertirnos en cristianos fieles y verdaderos. No como lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Pareciera que está hablando al fariseo y al publicano. En el capítulo 1 de Romanos, pareciera que está hablando para el publicano. Todo lo que hace es para alabar a Dios. Pero el fariseo ahora en el capítulo 2 pareciera que fuera bueno, tuviera buenas obras, pero sin embargo lo que él hace es justificarse a sí mismo. Y esto dice es condenación, porque al juzgar a otros, me juzgo a mí mismo. Sí, quisiera acotar una cita del Espíritu de Profecía que habla al respecto de la relación de esto, de lo que es la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel. Nos dice, incluso varias personas se acercaron preguntándole y decía, varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Eso está en Evangelismo, página 143. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes tanto el primero y el segundo. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Y muchas veces, lamentablemente, esto no se predica o no se habla, no se comenta, y menos entre jóvenes. Hablar Apocalipsis a veces es algo que uno escucha y bueno, me da miedo, pero creo que justamente esta lección se da para esto, porque esta es la iglesia, el pueblo remanente de Dios, y justamente este es el tema que se debe estar hablando. No debe darnos temor incluso comentarlo a las personas que están a nuestro alrededor, porque este es el mensaje para el remanente, para este tiempo en el que estamos viviendo. Exactamente, y me gustaría nada más cerrar esta parte, porque sé que me queda poco tiempo, lo que dice Primera de Juan 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor. Y algo que decía Andrea, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que el Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, que aquel va a ser tirado al lago de fuego, etcétera. No, yo no quiero eso. Pero si nuestra vida cambiara y verdaderamente fuera guiada por el amor de Cristo Jesús, todo ese temor se va. Digo, yo, no importa lo que me pase, no importa lo que pase en este camino, estaré con Cristo Jesús y seré obediente a Él, pase lo que pase. Bien, quiero leer una cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 429. Dice, pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación.
y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Yo creo que esta cita, acá la hermana Juárez resuelve este conflicto entre la fe y las obras, ¿verdad? Es esta fe continua mediante el amor la que hace este trabajo. Muy bien, ya hemos llegado al fin de nuestro programa, pero me gustaría que cada uno de ustedes pueda darle el mensaje clave, en el clavo a los jóvenes, decirle, te puedes olvidar de todo lo que hablamos acá, quizás no entendiste nada, pero de esto no te puedes olvidar. Esto tiene que quedar en tu mente y en tu corazón y ser de vida para vida. Por favor, las últimas opiniones. Bien, para concluir, pues me quisiera dejar unas palabras cortas en relación a que Dios no quiere una porción. Si imaginamos a veces un queque, una torta, o como se llama en el país donde estamos, regularmente es por porciones, por pedazos, pero realmente Dios no quiere una porción de nuestro corazón, Él quiere el todo de nuestro corazón. Y realmente el Espíritu Santo va trabajando poco a poco, es imperceptible, pero Él va haciendo la obra. Hay un pedazo, un fragmento que quisiera dejar con ustedes que dice, la obra del Espíritu Santo es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón ni para ponernos en armonía con Dios, no debemos confiar en nosotros mismos. Entonces, sin embargo, ya tenemos la solución. Cristo ya lo hizo por nosotros y Él y su Espíritu va a ir dando ese cambio que nuestra vida necesita. Para este final estaba guardando una cita pequeña, pero prácticamente condensa todo lo que estuvimos hablando y explica directamente lo que es la justificación por la fe. Y eso se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, página 456, para el que quisiera buscarlo. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Así que entreguemos toda nuestra vida, pongamos esa fe, creer en Él con todo nuestro corazón y Él va a hacer lo que nosotros no podemos. Esas obras van a salir, van a ser externas y vamos a vivir una vida como Dios nos lo pide y va a ser una bendición para cada uno de nosotros. Dentro de nuestra vida solamente existen dos caminos, ¿cierto? El primero de ellos es la bondad de Dios extendida hacia nosotros para que alcancemos la salvación mediante nuestro arrepentimiento. Y el segundo de ellos es la dureza de nuestro corazón rechazando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, haga lo que haga, yo no voy a hacer méritos para el cielo. Ahora Cristo hizo todo por mí. Isaías capítulo 53. Isaías 53 es un capítulo que debiésemos leer a diario. Y miren lo que dice el verso número 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso lo que Dios hace por nosotros. Qué extraordinario. ¿Por qué? Si Dios tuviera que colocar en una balanza lo que es nuestra vida, seguramente no alcanzaríamos la salvación. Pero gracias a la providencia divina que ha dado a Cristo Jesús, hoy día yo puedo obtener la salvación y aferrarme más a ella. No pierdas tiempo, aférrate. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete, pero aférrate a Cristo Jesús y entrégale tu corazón, que eso es lo que más anhela. Amén. Bueno, Harrison me quitó la cita que yo tenía puesta, la leyó, pero voy a leer la otra parte de lo que sigue diciendo esta cita. Dice, cuando los hombres ven que nada son, están preparados para ser vestidos con la justicia de Cristo. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo o la autosuficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Así que mi llamado, joven, a que nunca, pero nunca, por favor,
ponte a ver los pecados de tus hermanos y di en tu corazón, como yo soy mejor que ellos, yo estoy listo. Siempre pon tu referente a Cristo. Él debe ser con quien te debes comparar. Él debe ser con quien es tu meta, es tu objetivo a seguir. No son los de las demás personas. Las demás personas, todos nosotros caemos, fallamos, podemos pecar. Pero Cristo tiene que ser tu vista, tu meta, donde corre, cuando el corredor corre la carrera, tiene que tener su vista en la meta. Esa es Cristo. Y cuando lo mires a Él, vas a ser transformado por su gloria, por su gracia. Y eso te va a ir construyendo un carácter cada vez más hermoso y más perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi llamado es ese. Sigue corriendo, pero con la vista en nuestro Señor. Así que bueno, ya hemos terminado este capítulo de Inverse. Muchas gracias, Andrea, por nuevamente acompañarnos. Harrison, tremendos aportes que nos mandaste allí, ¿verdad? Estas hermosas citas bíblicas. Pastor, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Así que, bueno, le habíamos prometido que le íbamos a volver a llamar y aquí está nuevamente. Así que la promesa está lista y quizás nos volverá a llamar en un futuro. Así que muchas gracias a todos. A ustedes jóvenes, sigan estudiando su lección, está muy buena. Sigan estudiando su grupo pequeño, sigan llamando a sus amigos por teléfono, por WhatsApp. Sigan allí en su GPS, en su escuela sabática, compartiendo este hermoso mensaje, porque la justificación por la fe es el mensaje que tiene que tomar más, como dijo el pastor, más importancia en este tiempo final. Así que un gran abrazo a todos, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo de Inverse en Español.